Bien, en este video yo quería explicar las dos demandas de Jesucristo de Marcos 1:15, cuando él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo quería presentar una metáfora de esto y explicarlo con montañas, es decir, una montaña y otras montañas. ¿Por qué con montañas? Porque en la palabra de Dios se habla mucho de montes, de valles, de montañas. Por ejemplo, en Isaías 43, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en el desierto para nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, que la boca del Señor habló. Entonces, dice, ¿verdad? Que la Biblia que Dios mora en el monte Sión, ¿verdad? Si nos ponemos a imaginar las montañas más altas del planeta Tierra, por ejemplo el monte Everest, que es una montaña muy difícil de escalar y mucha gente muere intentando subir esa montaña. Así también, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el Chirripó, que no es tan alto, es como 3.500, creo, algo así, metros sobre el nivel del mar. No es tan alto, pero aún así es muy difícil de subir ese monte. Y mucha gente no lo logra. Entonces, dice en Amós 9:17, mas en el monte de Sión habrá salvamento y será santidad. Y dice Isaías 49, oh Sión, que proclamas buenas nuevas, súbete sobre un monte alto, oh Jerusalén, que proclama buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he aquí el Dios vuestro, he aquí que el Señor Dios vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Entonces aquí podemos, y creo que hay más versículos, ¿verdad? En la Biblia que hablan de que Dios está en el monte Sión, y tenemos que imaginar que eso es lo más alto que pueda haber. Es un monte altísimo, más alto que cualquier escala humana, ¿verdad? Cualquier monte, digamos, terrenal a escala humana. Entonces, ¿qué significa cuando en Isaías 44 dice que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane? Dice en Mateo 23:12, y el que se enaltecerá a sí mismo será humillado, y el que humillará a sí mismo será enaltecido. Entonces esa humillación tiene que ver con el arrepentimiento. Darse cuenta que nosotros, o sea, las posibilidades nuestras para ser salvos por nosotros mismos son tan pequeñas e infructuosas que digamos, proporcionalmente seríamos una montañita muy pequeña en comparación con el monte altísimo donde está Dios. Entonces es como para visualizarlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano se exalta a sí mismo como una montaña, como una torre, y
Y Dios pide al revés, Dios pide que nos demos cuenta de nuestra bajeza moral, nuestra bajeza en todo sentido, porque el arrepentimiento incluye verse a uno mismo moralmente corrompido, completamente imposibilitado de dejar de pecar. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que nuestras posibilidades de dejar de pecar algún día son nulas. Nuestras posibilidades de seguir la ley de Dios tal y como Él la expresó con su pueblo Israel son nulas. Nosotros no vamos a cumplir esa ley y jamás, y mucho menos decir que podemos hacerlo, porque sería una hipocresía y una mentira. Entonces, dice Gálatas 3:24, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados, pero por la fe. Entonces, el propósito de la ley nunca ha sido que nosotros, intentando ya cumpliendo la ley y supuestamente algún día, como si tuviésemos un superpoder, cumplir toda la ley, ahí ser salvo. No, así no es. Sino que la ley fue dada como para que nosotros tuviésemos un espejo donde nosotros nos podemos reflejar y saber lo pecadores que somos. Porque donde dice no mentirás, nosotros nos damos cuenta que mentimos. No robarás, robamos. No codiciarás, codiciamos todos los días. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tenemos a Dios sobre como lo más importante en nuestras vidas. Honrar a padre y madre, no lo hacemos. Y así un largo etcétera, ¿verdad? Porque además de toda los 10 mandamientos que nos dejó Dios, también cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo vino a perfeccionar la ley, donde dice Mateo 5, ¿verdad? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Pero me enredé porque es que en el original dice diferente. Entonces yo voy a leer en el original, interlineal, griego, español, de Francisco La Cueva. Voy a leerlo porque por eso fue que me enredé. Entonces Mateo 5 habla de cómo Jesucristo vino a la tierra a perfeccionar la ley, ¿cierto? Porque entre los aspectos que ya conocemos de los mandamientos, además de eso, nosotros para cumplir la ley, que no podemos, ¿verdad? Deberíamos no enojarnos nunca con el hermano. No decirle nunca palabras como insensato o loco al hermano o al prójimo. No mirar con codicia a una mujer, no repudiar a su mujer, no jurar, no resistir al malvado, dar todo lo que pidan y amar a los enemigos y además de todo ser perfecto como Dios es perfecto. Lo cual por supuesto que no es posible. Eso Jesucristo lo dijo porque en sus corazones esas personas creen ellos que sí pueden ser perfectos, pero en realidad no, ¿verdad? Como cuando dice también, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y por qué decía que justos? Porque ellos se creían justos, pero sabemos que en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua tratan engañosamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía en Mateo 5, cuando el Señor Jesús vino a perfeccionar la ley, ¿verdad?
porque dice, así fue como él lo dijo de su boca. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que cometa homicidio, culpable será del juicio. Mas yo digoos que todo el que se enoja con el hermano de él, culpable será del juicio. Y cualquiera que diga al hermano de él, insensato, culpable será ante el Sanedrín, y cualquiera que diga loco, culpable será para el infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando la ofrenda de ti sobre el altar, y allí te acuerdas de que el hermano de ti tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda de ti delante del altar, y vete primero, reconcíliate con el hermano de ti, y entonces, viniendo, presenta la ofrenda de ti. Estate bien dispuesto con el adversario de ti pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que a ti entregue el adversario ante los tribunales al juez, y el juez al alguacil, y en la prisión seas echado. De cierto dígote, de ningún modo saldrás de allí hasta que abones el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digoos que todo el que mira a una mujer con intención de codiciarla, ya cometió adulterio con ella en el corazón de él. Y si el ojo de ti derecho es causa de tropiézote, sácalo y arrójalo de ti, porque es ventajoso que sea destruido uno solo de los miembros de ti, y no que todo el cuerpo de ti sea echado en el infierno. Y si la derecha de ti mano es causa de tropiézote, córtala y échala de ti, porque es ventajosote que sea destruido uno solo de los miembros de ti, y no que todo el cuerpo de ti al infierno vaya. Y fue dicho, cualquiera que repudia a la mujer de él, de a ella carta de divorcio. Mas yo digoos que todo el que repudia a la mujer de él, excepto caso de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y cualquiera que con la repudiada se case, comete adulterio. De nuevo también oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que pagarás al Señor los juramentos de ti. Mas yo os digo, no jurar de ningún modo, ni por el cielo, pues el trono es de Dios, ni por la tierra, pues el estrado es de los pies de él, ni en Jerusalén, pues ciudad es del gran rey, ni por la cabeza de ti jures, pues no puedes ni un solo cabello blanco hacer o negro, sino que sea el hablar de vosotros sí, sí, no, no, y lo que exceda a estas cosas del maligno es, o del maligno procede. Oísteis que fue dicho, ojo en lugar de ojo y diente en lugar de diente, mas yo digo, no resistir al malvado, sino que cualquiera que te golpea en la derecha mejilla de ti, vuelve a él también la otra, y al que quiera contigo entablar pleito y la túnica de ti llevarse, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con el 2. Al que pida te da, y al que quiera de ti tomar prestado, no desatiendas. Oísteis que fue dicho, amarás al prójimo de ti, y aborrecerás al enemigo de ti. Mas yo digoos, amad a los enemigos de vosotros, y orad por los que persíguenos, para que así seáis hijos del Padre de vosotros, el que está en los cielos, pues el sol de él hace salir sobre malvados y buenos, y llueve sobre justos e inicuos. Porque si amáis a los que aman os, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no también los publicanos lo mismo hacen? Y si saludáis a los hermanos de vosotros solamente, ¿qué demás hacéis? ¿Acaso no también los gentiles lo mismo hacen? Seréis pues vosotros perfectos, como el Padre de vosotros, el celestial, perfecto es. Entonces, los que están aquí en estos montes, ellos dicen ser perfectos, ignorando o por alguna manera rebajando a Dios que mora aquí arriba, en lo más alto. Pero ellos dicen estar en lo más alto.
Los que se creen justos creen estar en lo más alto, ignorando que Dios está infinitamente más alto que ellos. O sea, están desprovistos del arrepentimiento, ¿verdad? Y dice, ha dicho el Señor, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso lo dice en Lucas 13, 3 al 5. Lucas 13, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, estos montes tienen que ser bajados. Estos montes que se creen que están altos, no están altos en realidad y tienen que ser bajados, tienen que ser humillados. Porque dice en Mateo 23:12, y el que se enaltecerá a sí mismo será humillado, y el que se humillare a sí mismo será enaltecido. Entonces el que se humilla ante Dios, se humilla viéndose moralmente corrompido, como decía, además espiritualmente muerto, y su alma condenada al infierno, porque dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Eso es una humillación. O sea, verse en la bajeza total, en el polvo mismo. Entonces ahí, y creyendo en el Evangelio, la persona será enaltecida en alguna manera porque va a recibir la vida eterna. Sí, porque cumpliendo las dos demandas, arrepentidos y creed en el Evangelio, entonces la persona puede ser sellada por el Espíritu Santo, que dice en Efesios 1:13. Vamos a leerlo, a ver, de aquí. Efesios en Efesios 1:13. Efesios 1:13. En quien también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de vosotros, en quien también creyendo, esto es, aportando fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa santo. El Espíritu de la promesa santo, quien es las arras de la herencia de nosotros, para la redención de la posesión, para alabanza de la gloria de Él. Entonces es oyendo el Evangelio y aportando la fe, ¿verdad? Porque dice también, la fe. Porque dice Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿verdad? Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese oír es mezclándolo con fe para hacer efectiva la salvación. Y entonces, de alguna manera, ser asimilado por Dios como justo, ¿verdad? Como justo, como si estuviese aquí igual que Cristo. Ya ni siquiera aquí, sino el que se humilla arrepintiéndose, pero de verdad arrepintiéndose, viéndose moralmente corrompido, espiritualmente muerto y condenado en justo derecho a ir al infierno, al lago de fuego por la eternidad, y creyendo en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz,
Entonces ese es exaltado, es digamos enaltecido, es la palabra enaltecido, a acceder aquí al cielo, acceder a la vida eterna y a todas las bendiciones que tiene Dios para los que le aman. Pero el que no está aquí, ¿verdad? Como en la Torre de Babel, cuando la Torre de Babel fue, ellos se enaltecían a sí mismos, ¿verdad? No humillan, no es enaltecimiento de estar humillado ante Dios, sino un enaltecimiento de confianza en sus propias obras, de que iban a construir una torre. Pero lo que Dios hizo con ellos es que los esparció por toda la tierra, ¿verdad? Porque en Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, ellos pretendían llegar aquí, al cielo, por las obras de ellos, no por medio de las demandas que Dios nos dejó para cumplir y nosotros acceder a esa salvación, sino por sus propios medios, por sus propias obras. Decían, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si quizás, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a orar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ahí quedó la torre. Quedó ese, digamos, como decía Juan, todo monte sea bájese todo monte. O sea, esa soberbia de ellos fue destruida y aplastada, ¿verdad? Por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está a favor de nuestro propio enaltecimiento y nuestra soberbia. Porque ese fue el pecado que cometió Satanás cuando todavía era un querubín, el querubín protector que estaba en el cielo. Él dice en Ezequiel 28:17 que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, que ese enaltecimiento propio, porque Satanás pensó ser como Dios. Solamente lo pensó, o sea, solo cometió un pecado de pensamiento, no lo ejecutó. Entonces este único pensamiento bastó para ser destituido de la gloria de Dios en la que él se encontraba y ser lanzado a la tierra. Dice en Daniel 5:20, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto. Bueno, esto fue lo que le pasó a Nabucodonosor, que al no él arrepentirse así, tuvo que ser humillado grandemente. Y eso que era un rey, el rey de Babilonia, ¿verdad? Era rey de todas las lenguas, pueblos y naciones del mundo. Y entonces su corazón, porque en un momento él dijo, él sabía que Daniel tenía el Espíritu de Dios, y lo que Daniel podía decir, podía adivinar todos los sueños del rey Nabucodonosor.
era porque él era de Dios. Entonces, el rey Nabucodonosor amaba a Daniel, pero en un momento él se ensoberbeció viendo toda la ciudad de Babilonia, dijo que por mano de él, por su poder, había sido hecha toda esa ciudad. O sea, él se engrandeció, digamos. Entonces, decía Daniel 5:20, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con altivez, creyéndose alto, con altivez, fue puesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias hasta que reconoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres y que pondrá sobre él al que quisiere. Entonces, por eso también decía, porque porque es como los fariseos, ¿verdad? Los fariseos ellos se creían justos, se creían perfectos, como cuando Jesucristo les decía, sed perfectos como vuestro Dios es perfecto. Y solo decía porque ellos creían ser perfectos, o sea, ellos creían estar aquí en lo alto. Entonces se creían sabios, se creían sabios, justos, poderosos de salvarse a sí mismos, se creían que seguían toda la ley, cumplían la ley como Dios, que, que ya están bien con Dios, creían que todo en ellos, en sus vidas era perfecto. Pero decía 1 Corintios 1:19, escrito está, en efecto, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista? Voy a buscarlo mejor en el original. 1 Corintios 1:19. 1 Corintios. Primera de Corintios 1:19. 1. Es que como que los números son todos en negro, entonces es difícil de encontrar. 1 Corintios 1:19. Escrito está, en efecto, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista del siglo este? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios no conoció el mundo por la sabiduría a Dios, tuvo a bien Dios por la necedad de la predicación salvar a los creyentes. Porque tanto los judíos milagros piden como los griegos sabiduría buscan. Nosotros, empero, anunciamos a Cristo crucificado, para judíos de veras un escándalo, para los gentiles, empero, necedad. Mas aquellos pero los llamados judíos, tanto como griegos, Cristo de Dios poder y de Dios sabiduría, porque la necedad de Dios más sabia que los hombres es, y lo flaco de Dios más fuerte que los hombres. Considerar en efecto el llamamiento vuestro. Bueno, yo creo que hasta ahí. Entonces, a Dios no le gusta esa altivez, no le gusta esa altivez, soberbia, ese espíritu religioso, que es lo mismo que soberbia, como diciendo, yo sé todo, yo no necesito a Dios, yo estoy bien con Dios, yo por mis obras logro ir al cielo.
Y dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. O sea, desprecian la misericordia de Dios, el pacto que Él hizo en su Hijo Jesucristo, cuando vino a morir por nuestros pecados. O sea, rehúsan creer en el Hijo. Dice, vamos a ver, porque dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo. Juan 3:36. Juan, Lucas y Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, mediante ese arrepentimiento, esa humillación completa ante Dios, entonces el ser humano puede entender qué fue lo que vino a hacer Cristo, porque Él se humilló a sí mismo, siendo el rico, se hizo pobre por nosotros, vino a esta tierra, se hizo en semejanza de carne a nosotros y fue despreciado. Dice también en Isaías que fue despreciado por los hombres y varón de dolores. En Isaías 53, 3-6, dice, y Él lo hizo en nuestro lugar, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea que Dios vino y se humilló hasta lo más bajo. Lo hizo por nosotros. Y nosotros debemos ponernos en el lugar que nos corresponde. Nosotros no estamos altos aquí, ni cerca tan siquiera de la santidad de Dios. Estamos aquí bajo, en el polvo, en lo más bajo. Entonces así más o menos explico cómo es la humillación el nivel de la humillación que debemos tener ante Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Si lo vemos como una metáfora con estos montes. O sea, ni siquiera llegamos a hacer una montañita así. Y la gente por sus obras cree que puede hacer una escalera aquí, una torre, como un pasito, cumplí un mandamiento, un pasito, ayudé al prójimo,
un pasito, fui a la congregación, un pasito, pero no, ni siquiera todos los pasos en toda nuestra vida nos sirven para siquiera acercarnos a Dios. Ni siquiera llegaríamos aquí a esta montañita. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Arrepentidos y creer en el Evangelio para ser enaltecidos por Dios, pero al recibir el sello del Espíritu Santo, que llega automáticamente cuando la persona en efecto se arrepintió, en efecto creyó en el Evangelio por fe, entonces para Dios, como es por sustitución, Dios nos vería como Él, como Cristo nuestro Salvador. Ya no nos vería como aquí, como lo más bajo y despreciable, que eso es lo que somos, unos inmundos, perversos, asquerosos, pecadores, imposibilitados de siquiera entender a Dios y completamente destituidos de la gloria de Dios por haber creído en el Evangelio, 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Dios nos hace justos como Cristo es justo. Nos imputa a nosotros la justicia de Cristo, como si nosotros nunca hubiésemos pecado, como si yo, siendo yo una injusta toda mi vida, que seguiría siendo así, el día que me arrepentí y creí en el Evangelio, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo siendo así una inmunda, perversa, injusta, soy declarada por Dios justa, y el único justo es Cristo, no hay ningún otro. Él fue el único inocente que jamás pecó. Entonces, al humillarme hasta lo más bajo, como a mí me corresponde, soy enaltecida por Dios a ser como si fuese yo igual a Cristo. Como si yo estuviendo aquí en lo más bajo y despreciable, me arrepentí, creí en el Evangelio, entonces puedo acceder aquí a tener la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es la de Él, porque Cristo, mediante el bautismo que ahora corresponde, que es el Espíritu Santo inmerso en mí, ahí entonces soy salva. Ahí entonces tengo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Esa santidad proviene de mí? No. ¿Esa santidad proviene del ser humano? No. Porque dice, engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias salen de mi corazón. O sea, por eso está tan mal no proceder al arrepentimiento y no humillarse como uno le corresponde aquí abajo. Porque estaría yo en la mentira, en la hipocresía, diciendo que yo nunca en mi corazón, yo nunca he tenido malos pensamientos. Diciéndole a Dios, yo nunca he pensado en un asesinato, nunca he pensado en adulterar, nunca ni siquiera he pensado en robar, nunca he mentido, nunca he blasfemado. Eso sería una completa mentira. Por eso es que es difícil el arrepentimiento del ser humano, porque el ser humano tiene que reconocerse así, y eso es lo que más cuesta al ser humano, tener ese reconocimiento de humillarse hasta el polvo, porque eso somos, polvo, polvo.
Dice en alguna parte que del polvo, al polvo, que polvo fuiste y al polvo volverás, ¿verdad? Eh, mm, Eso lo dice en Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender presentarme ante Dios como justa? Como si yo estuviera a un estrato alto, como si yo estuviera por mis obras bien con Él, si lo que Dios sabe es que yo soy polvo y ceniza y no soy más que eso. Porque si no fuese por el aliento de vida que Él me dio, por la vida que Él me dio, ni siquiera yo existiera en esta tierra. Mucho menos podría ser salva, ¿verdad? Ir al cielo. Y eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios hizo una promesa en Juan 10:28. Él dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, más grande que todos es, yo y mi Padre somos uno. Dicen me las dio porque son las ovejas que oyen la voz de Él, ¿verdad? A las cuales Él conoce. Y esas ovejas que oyen la voz de Él, lo siguen a Él, siguen las dos demandas de Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, porque dice en primera 2:25, porque estabais como ovejas descarriándoos, pero os convertisteis ahora al pastor y guardián de las almas de vosotros, de las almas, de las almas. O sea, para Dios lo más importante es el alma, porque Él ha puesto eternidad, dice la palabra, Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en todos nosotros nos puso eternidad. Lamentablemente por un pecado morimos espiritualmente y si nos morimos así, espiritualmente muertos sin Cristo, esa eternidad la pasaríamos en el lago de fuego. Dice que en Apocalipsis, en una parte dice que y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, así de terrible, así de espantoso. Estaría el alma humana en un lugar de tormentos donde, donde el gusano de ellos no muere y el y el fuego no se apaga nunca el fuego. O sea, un completo tormento por toda la eternidad y ahí estará atrapada el alma que ni siquiera entiende por qué está ahí, porque nunca atendió las dos demandas. ¿Cómo va a entender si solo por el espíritu inmerso en la persona puede ser guiada a toda la verdad? Estarán ahí con sus conciencias nada más y unos pensamientos completamente errados para siempre, de por qué están ahí si hicieron esto, de por qué están ahí si fueron buenos padres, de por qué están ahí si amaron al prójimo, por qué están ahí si trabajaron todas sus vidas para proveer a su familia. ¿Por qué dirán? ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué estoy quemándome en este lago de fuego si toda mi vida hice buenas obras? Y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, alejaos de mí, malditos, al lago de fuego, hacedores de maldad, así les dirá. Dice, porque dice, no todo el que me dice, pero no esta versión otra, 1009. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vean que ellos decían, Señor, Señor, como si ya estuviesen aquí, ¿verdad? Como si ya ellos estaban aquí igual que Dios, según ellos, ¿verdad? Sin nunca haberse humillado, nunca haberse arrepentido. O sea, se exaltaban a ellos mismos, decían que ellos sí estaban con Dios, pero Dios nunca los conoció porque Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos, y ellos, como seguían muertos espirituales, Jesucristo nunca los conoció. Por eso, después de que murieron, su nombre fue borrado del libro de la vida, ¿cierto? Porque dice en Apocalipsis que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ellos seguían diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos somos para Dios, hacedores de maldad. A no ser que nosotros nos arrepintamos, creamos en el Evangelio, y Dios ya por sustitución, porque en la cruz era alma por alma, el alma de Cristo por mi alma. Entonces ahí ya Dios no me ve a mí, ya no me ve como lo pecadora que soy, sino me ve como justa, como Cristo justo. Dice en Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bueno, sería la nueva tierra, ¿cierto? También dice, bueno, hablando de esto mismo, ¿verdad? De ponerse en el lugar a uno que le corresponde. En Lucas 14:10 dice, sino que cuando fueres invitado, ve, recuéstate en el último lugar, para que cuando venga el que ha convidado a ti, diráte, amigo, sube más arriba, entonces será para ti gloria delante de todos los comensales contigo, porque todo el que exalta a sí mismo será humillado, y el que humilla a sí mismo será ensalzado. Después dicen que María era que tuvo una vida pura, que María, ella era como una santa, pero el término que usan los religiosos, ¿verdad? No santo apartado como es el término que, la definición de Dios para santo. Y sin embargo dice en Lucas 1:46 que dijo María, engrandece el alma de mí al Señor y salto de júbilo el espíritu de mí en Dios el Salvador de mí, pues puso sus ojos sobre la pequeñez de la esclava de él, porque mira, desde ahora tendrán por dichósame todas las generaciones, pues hízome cosas grandes el poderoso y santo el nombre de él. Y la misericordia de él por generaciones y generaciones para los que temenle. Hizo proezas con el brazo de él, esparció a los arrogantes en el pensamiento del corazón de ellos, abatió a los potentados de sus solios y exaltó a los pequeños, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Socorrió a Israel, siervo de él, para recordar misericordia, conforme habló
a los padres de nosotros para con Abraham y la simiente de él por siempre. Entonces, conforme a estas palabras que decía que la bajeza de su sierva, ¿verdad? Hablaba ella. Entonces ella no se percibía aquí, ¿verdad? No se percibía aquí alto, no. Se percibía en lo más bajo, ¿cierto? En la humillación y el arrepentimiento que le correspondía. Y Cristo, bueno, Cristo vino al mundo, nació de María la Virgen y Él vino a cumplir el mandamiento que le dio el Padre. Dice que era poner su vida y poner su vida y volverla a tomar. Su vida y volverla a tomar. Este mandamiento dice, hablando de lo que Cristo vino a hacer a este mundo cuando nació de María, la madre de él. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y por qué Dios vendría a este mundo? ¿Por qué Jesucristo se encarnaría de María? Así porque así. No, Él lo hizo, no lo hizo por demás, lo hizo porque era la única manera de salvar a nuestras almas, por sustitución, poniendo Él el alma de Él en lugar de la mía. Dice en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, como decían los fariseos. Si verdaderamente eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo. No, es que Él la puso porque Él quiso hacerlo, porque Él nos amó en la cruz. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo la vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el Salmo 22 es que podemos tener una idea de qué fue lo que pasó Jesucristo en la cruz para podernos salvar, que no fue solamente de la hora sexta a la novena. O sea, en nuestro tiempo encapsulado en el que vivimos, nuestro tiempo limitado, terrenal, material, fueron 3 horas, ¿cierto? Pero cuando decía Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, ¿cómo muere un alma? El alma muere siendo desamparada por una eternidad en el lago de fuego, así muere un alma. Y Jesucristo pagó exactamente lo que tenía que haber pagado mi alma por uno o más pecados, que de por sí que no es uno, son miles de pecados. Y sus pecados, los pecados de todo el mundo, Él los cargó y los pagó a su cabalidad completamente. Ay, ¿por qué me apareció aquí? Vamos a buscar Salmo 22. Que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Entonces, el Salmo de David, el Salmo 22. Cuando a David le horadaron sus manos y sus pies, cuando repartieron los vestidos de David, cuando se le descoyuntaron los huesos, no, a David no le pasó eso. Era el Espíritu de Cristo hablando por la boca del rey David para explicarnos a nosotros cómo sería el desamparo de Cristo en la cruz, Él poniendo su alma en lugar de la mía para ser salva yo, para que yo por medio de o sea, Él estando aquí arriba, en lo más alto, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, vino y se encarnó, aquí se humilló hasta lo más bajo, murió en la cruz, fue desamparado por el Padre, a pesar de que vimos que eran solo 3 horas, fue una eternidad de desamparo y fue el león de la tribu de Judá, el más valiente para haber hecho eso. Y nosotros estando aquí, solamente tenemos que humillarnos a nosotros mismos, sin hacer nada, sin ninguna obra, gratis. Nos salvó gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Nos justificó gratis, arrepintiéndome, viéndome que este es el lugar. A Cristo no le correspondía estar aquí, pero a mí sí me corresponde estar aquí porque la mala soy yo. Él es bueno, Él es santo, su lugar es ahí, en los cielos, en el monte Sión, pero mi lugar es aquí abajo y siempre será ese mi lugar. Pero Cristo, por amor de mí, vino a esta tierra, se humilló a sí mismo, fue crucificado, sustituyó mi alma para que yo pudiera ser enaltecida yendo al cielo, adquiriendo la vida eterna. Entonces ese era el mensaje. Tal vez es un poco complicado de entender, pero quería buscar alguna otra manera de explicarlo que fuera un poco más gráfica. Y dice Hebreos 4:12, porque viva es la palabra de Dios y operante y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, tanto de las coyunturas como de los tuétanos, y capaz de juzgar los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, ¿qué intención hay en su corazón respecto a todo esto que está escrito en la palabra de Dios? ¿Es una intención de rehusar creer en el Hijo o una intención de
aceptar la palabra como la verdad y tomarla para usted mismo, para su vida, para poder ser salvo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación, no después. Porque mañana, si usted se muere físicamente, saliendo su alma, su yo verdadero de su cuerpo, que es solo un estuche, y se muere usted físicamente, ¿a dónde va a ir a dar su alma? Va a ir a dar su alma al desamparo eterno o a la vida eterna con Dios. Lo ideal sería que usted entre por la puerta estrecha hoy y no después. Por eso es que decía en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, pues angosta la puerta, estrecha la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que están encontrándolo, este camino, o sea, pocos siquiera encuentran digamos, la puerta, que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Menos son los que aplican la fe al oír. Cuando oye la persona que Cristo murió por nuestros pecados, pocos son los que entremezclan el oír con la fe para poder hacer efectiva la salvación. Muchos solo lo oyen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y les pasa por el otro oído y no lo toman para sí, no profundizan, no agudizan su oído para entender el mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Por qué tenía que morir Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que venir a morir si Él estaba en el cielo? Él tenía toda la bendición del Padre. ¿Por qué tenía que haber venido al mundo a morir, a ser despreciado y desechado de los hombres y sufrir los desprecios, las blasfemias y todo lo que le hicieron? ¿Por qué? Solamente por una razón, porque era la única manera de que las almas humanas accedieran a la vida eterna, al cielo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual es menester que seamos salvos. En ningún otro hay salvación. Y Él es el único, dice que el Señor dijo, ¿verdad? En la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, no por construirte unas escaleritas de obras que van subiendo hasta aquí, no, sino por Cristo, por la cruz, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio con fe para ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa y poder acceder al Padre nuevamente, a la vida eterna, a la salvación. Este era el mensaje en este día. Agradezco mucho que hayan visto este video y hasta pronto.